Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos a este día especial. Estamos en la clase número 17 de la actualización del Código Civil y Comercial. Hoy tenemos al doctor Claudio Kipper. El doctor es doctor en Derecho y Ciencias Sociales, profesor titular por concurso de Derechos Reales en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UBA. También de la misma materia en la Universidad Torcuato Di Tella, en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales y en la Universidad Nacional del Sur, en Bahía Blanca. Fue secretario de la Corte Suprema de la Nación de los años 82 a 93. Fue integrante del Consejo de la Magistratura de la Nación de 1998 a 2005. Actualmente, juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil. Autor de varios libros y de numerosos artículos sobre temas de su especialidad. Ha dictado cursos de posgrado, conferencias y otras actividades para graduados. Ha sido jurado y director de diversas tesis doctorales. Becado e invitado por la Segunda Università degli Studi de Roma, invitado en el Instituto di Ricerca sui Sistemi Giudiziari de Bolonia durante enero de 2001. Bueno, muchas gracias. Le damos bienvenida al doctor. Cedemos la palabra. Sí, ¿no? Buen día. Bueno, muchas gracias al Colegio de Abogados por invitarme. Sé que esta reforma del Código tiene temas mucho más candentes, como las innovaciones en materia de familia, que en derechos reales. Pero en definitiva también la mayoría de nosotros vive en un departamento y tiene algunos problemas domésticos. Así que vamos a ver en qué ha cambiado un poco esto. Ustedes saben que la propiedad horizontal tuvo una evolución, porque en el Código de Vélez estaba prohibida. Había un artículo, el 2617, que impedía que pudiera existir una división de este tipo. A Vélez no le simpatizaba mucho, pensaba que iba a ser muy problemático que hubiera un dueño en la parte de abajo, otro dueño en la parte más alta. Y sí, problemático es, sabemos, pero la necesidad de vivienda, la concentración de la población en las grandes ciudades, tornó imperioso edificar hacia arriba, porque ya no hay lugar. Y en 1948 se dictó la ley 13.512, casi 880 años después. Y esta ley fue muy importante, exitosa, y la doctrina se ocupó mucho de analizar la ley 13.512. Tan solo 17 artículos. Y ustedes fíjense que este nuevo Código Civil y Comercial, que une al Código Civil y al Código Comercial, ha reducido la cantidad de artículos, son muchos menos que antes. Sin embargo, la propiedad horizontal se duplicó. De 17 artículos, ahora tenemos 30 y algo. Quiere decir que el legislador vio que era necesario profundizar en algunos aspectos y lo que ha hecho también es recoger las opiniones de la doctrina y la jurisprudencia durante todos estos años y de alguna manera se han volcado en el nuevo texto. Hay temas opinables, obviamente, no vamos a coincidir en todo, pero se le ha prestado mucha atención. Este es un derecho real y el nuevo código ahora lo enumera como derecho real, terminando con la vieja discusión de si era dominio y condominio o era un derecho autónomo. Ahora está claro que tenemos el dominio, el condominio, y este es un derecho real independiente, con sus propias características. Ustedes saben que los derechos reales tienen por objeto cosas. Acá el objeto es un inmueble, siempre tiene que ser un inmueble. Y este objeto lo podemos dividir. Hay un objeto inmediato, que son las cosas y partes propias. Todos pensamos en el departamento, ¿no? La unidad funcional, eso es lo que es propio. Después tenemos partes que son comunes, es decir, que son de todos, no solo nuestras. Y aparece una nueva categoría, que son los bienes del consorcio. Desde hace años discute la doctrina
si el consorcio es la reunión de todos los propietarios que viven en un edificio, ¿no? Si ese consorcio es o no una persona jurídica, si es o no un ente distinto a los consorcistas. Casi toda la doctrina decía que sí, y ahora el Código expresamente lo dice. El consorcio es una persona jurídica. Y las personas jurídicas tienen un nombre, un domicilio, capacidad, porque para eso son personas, y sobre todo, lo que acá interesa, un patrimonio. El consorcio también, como es una persona, también tiene un patrimonio, y ese patrimonio no es el de los consorcistas. Los consorcistas son propietarios de las partes propias y de las partes comunes, del departamento, del ascensor, de la pared, pero los bienes del consorcio no son nuestros, sino de una persona diferente que es el consorcio, que tiene su administrador. Y esto ahora parece claro en el nuevo código. El código está inspirado en el proyecto del año 98. Muchas de estas normas están tomadas de ese proyecto. Ahora, el proyecto del año 98 tenía una norma que decía que el consorcio puede adquirir unidades. Y esto no lo dice el código, lo suprimió. Entonces, se mantiene la discusión. ¿Puede el consorcio o persona jurídica adquirir una unidad dentro del edificio? La mitad de la doctrina decía que no, la otra mitad decía que sí. El caso típico es cuando alguien no paga las expensas y le rematan el departamento. Cualquiera puede ir a la subasta y comprarlo. Cualquiera se arregla con la mafia también, parece. Ahora, ¿puede el consorcio también? ¿Tiene capacidad para adquirir una unidad? Bueno, un tema discutido. El Código eliminó ese párrafo que tenía el proyecto del 98, pero yo les podría decir que sí, y me puedo apoyar en una norma que hay para los conjuntos inmobiliarios, porque el Código trata la propiedad horizontal y después a los conjuntos inmobiliarios, los clubes de campo. Y ahí sí hay un artículo que dice que el consorcio puede adquirir unidades. Después, si hay tiempo, lo vamos a ver. Entonces, creo que sí, que hay una norma expresa, y además creo que es bueno que pueda, porque a lo mejor las circunstancias aconsejan que el consorcio lo haga, y ¿por qué prohibirlo? Todo lo que no está prohibido tiene que estar permitido, y si lo consideran conveniente, y bueno, que lo hagan, ¿por qué no? Yo no veo inconveniente. Lo más importante, obviamente, para nosotros es la parte propia. Cuando vamos a comprar un departamento, primero nos gusta el departamento, después vemos si nos gusta el ascensor, la entrada, pero nuestro centro de atención es la parte propia. Y dice el código que la parte propia, el centro es lo que se llama unidad funcional. Nuestro derecho va a recaer sobre lo que se llama unidad funcional. Y la unidad funcional pueden ser pisos, departamentos, locales, dice, u otros espacios susceptibles de aprovechamiento por su naturaleza o destino. Porque siempre que hablamos de propiedad horizontal estamos pensando en el departamento, en la vivienda, pero la verdad es que la propiedad horizontal es muy maleable y sirve para muchos destinos. Y puede ser un departamento, pero puede ser un local comercial, puede ser una cochera, puede ser una cama náutica, vi que se están vendiendo por el sistema de propiedad horizontal espacios para guardar una lancha. Todo es posible siempre y cuando se cumplan los requisitos que después vamos a ver, que pide el código para que pueda haber propiedad horizontal. El artículo dice que es volumen limitado por estructuras divisorias, la parte propia. Y es algo que yo siempre sostuve, lo escribí alguna vez, porque creo que nuestro derecho recae sobre un cubo de aire. Supongamos que esta es la unidad funcional. El techo
no es mío, es común, es de todos. El piso es de todos, es común. Las paredes también. El cubo de aire que está acá encerrado es mi parte propia. Suena raro, pero es un poco así. Igual es un derecho muy importante y muy valioso, sabemos lo que cuesta, pero en realidad es el cubo de aire, y esto de alguna manera lo reconoce el código al dar esta definición. Aclara también el código que son propios los tabiques internos no portantes, serían las paredes que dividen, por ejemplo, un dormitorio del otro, esas serían propias. Ya las que nos dividen del departamento de al lado son comunes. Las puertas, ventanas, artefactos y revestimientos. Era una discusión también si las puertas o las ventanas eran propias o comunes, ahora queda claro que son propias. Si se rompe la puerta, el arreglo lo tenemos que pagar nosotros y no el consorcio. Dice revestimientos de los balcones, porque los balcones son comunes. Son comunes normalmente de uso exclusivo, pero el balcón es común, así como el piso del departamento es común, el piso del balcón es la prolongación de ese piso del departamento, también es común. El espacio que está encerrado, ese cubo de aire entre el techo y el piso del balcón, es propio, y también, dice el código, revestimiento. Si yo quiero pintar o ponerle madera a la pared, eso obviamente es propio, pero no significa que lo sea la pared. Y puede haber unidades complementarias. El caso típico es la baulera. De acuerdo a cómo está regulada la ley, siempre las partes complementarias deben pertenecer a una unidad funcional. Por eso se llaman complementarias, porque acceden a la unidad funcional. No podría una parte complementaria enajenarse separadamente, yo no podría vender mi baulera. Está el caso de las cocheras, y las cocheras tienen varias posibilidades. Una es que sean unidades funcionales, así como lo es un departamento, no hay ningún inconveniente. Otra es que sea el garage una parte común, el garage es de todos, todos tienen una parte, y se divide en el uso o no, cada uno estaciona donde puede. Y esta es una tercera posibilidad, que la cochera sea unidad complementaria, en cuyo caso no puede separarse de la unidad funcional principal. Sí podría, si lo permite el reglamento, si no, no, alquilarse esa cochera a alguien que no tenga alguna unidad funcional dentro del edificio. Eso únicamente si el reglamento lo permite, si no, no se va a poder. Igual que en la ley 13.512, el código nos aclara qué requisitos debe cumplir esta unidad funcional para poder ser tal, para poder someterse al régimen de propiedad horizontal. Y los requisitos son dos: tiene que haber independencia funcional y salida a la vía pública. ¿Qué es la independencia funcional? Para saber si una unidad es o no es independiente, tenemos que ver, según el reglamento, qué función tiene, qué destino. Si el destino es vivienda, y bueno, la unidad para ser independiente por lo menos tiene que tener un baño y una cocina. Ahora, si es un local comercial, un estudio jurídico, a lo mejor ya no es tan importante que tenga cocina. Si es una cochera, obviamente no hace falta ni baño ni cocina, pero sí que haya suficiente espacio para estacionar un auto. Entonces, de acuerdo a la función que tiene que cumplir, vamos a determinar si hay o no independencia. Y el otro requisito es que haya salida a la vía pública, que puede ser directa. A veces hay construcciones que cada una tiene una salida directa a la calle. Y si no, tiene que haber un pasaje común, la escalera, el ascensor, caminos,
según el lugar de que se trate. Pero esto está ligado también a la independencia, porque yo no sería independiente si para salir a la vía pública tengo que pasar por el inmueble de mi vecino. Y después tenemos las partes que son comunes, es decir, que son de todos. Como ustedes saben, todos tenemos un derecho sobre las partes comunes que está expresado en un porcentaje, una parte alícuota, y eso va a estar determinado en el reglamento. Dice el código que son comunes aquellas que son indispensables para la seguridad, por ejemplo la caldera, las que son de uso común y las que se determinen en el reglamento. Una novedad que trae el código, que me parece muy bien, es lo que se llama presunción de comunidad. Cuando no está claro si algo es propio o es común, se presume que es común. Esto ya lo traen muchas normas extranjeras de otros países y lo ha adoptado la Argentina y es una solución muy interesante y se terminan con las discusiones. En realidad, ¿para qué sirve esto? Cuando se rompe el caño y hay humedad y lo llamamos al administrador que haga el arreglo y dice, no, lo tiene que pagar usted, el caño es suyo, no, lo tiene que pagar el consorcio. Bueno, si hay duda, es común, y si es común, lo tiene que pagar el consorcio. Las partes comunes tienen estas características. La más importante es que son inseparables. Yo soy titular de la unidad funcional y tengo una cuota sobre las partes comunes y no lo puedo separar. Si yo estoy en un mes difícil, necesito plata, no sé de dónde sacarla, y no puedo decir, bueno, voy a vender mi porcentaje del ascensor. Esto no se puede hacer. Va todo unido. El día que vendo mi unidad, vendo mi cuota del ascensor, de la terraza, de los pasillos. No se puede separar. Una vez tuvimos un caso de una jueza que embargó un ascensor. Y se imaginan, se hace una subasta, se remata el ascensor, vamos nosotros y lo compramos y nos llevamos el ascensor. Y en la Cámara se lo revocamos, obviamente, porque estaba violando esta regla básica de la inseparabilidad. No se puede. En principio, porque siempre hay excepciones a la regla. Si en el hall de entrada hay un sillón que está viejo y lo quieren tirar y reemplazarlo por otro más nuevo, un espejo, un cuadro, eso se va a separar. Pero son pequeñas excepciones de cosas muebles a la regla general. La regla es la inseparabilidad. Lo mismo si hay un embargo, se embarga la unidad y la cuota de partes comunes. Si hay una hipoteca, el hipotecado es la unidad y el porcentaje de partes comunes. Y así siempre. Son indivisibles porque acá hay una comunidad en las partes comunes y ustedes saben que cuando hay una comunidad se puede pedir la partición, esa es la regla. Acá no, acá hay una indivisión forzosa, mientras dure el sistema nadie puede pedir la división. Las partes comunes son accesorias, lo principal es la unidad funcional y hay una relación de interdependencia entre unas y otras. Les puse la letra más chiquita, pero igual ven. Acá tengo algunos problemas. Este artículo enumera de manera no taxativa cuáles son las partes comunes. Puede haber otras, además de las que acá figuran. Mi problema es que el artículo dice cosas y partes necesariamente comunes. No sé bien qué quiere decir necesariamente. Pareciera que necesariamente, y por lo que van a ver cuando ponga el artículo que sigue, que necesariamente querría decir
que sí o sí tienen que ser comunes. Pero no es cierto, porque hay algunas, como la unidad, el local para alojamiento del encargado, que es común, pero podría dejar de serlo. Si todos quieren, se está poniendo de moda esto de no tener más encargado, y esa unidad que es común se puede convertir en privativa. Legalmente es posible. No sé por qué han puesto esta palabra necesariamente comunes. Después, fíjense, yo les dije antes, ¿cuáles son las partes comunes? Dice el código. Las que son indispensables para la seguridad y las de uso común, además de las que prevé el reglamento. ¿Hacía falta ahora en un artículo decir estas partes son comunes? Si ya sabemos que son comunes las que cumplen con la pauta general y además en forma no taxativa. Incluso el inciso K dice todos los artefactos o instalaciones existentes para servicios de beneficio común. Ya podríamos dejar solo el inciso K y sacar a los demás. Casi todo va a entrar en lo que dice el inciso K. No todo, casi. Pero bueno. Entre las novedades, y me parece muy bien, está el inciso J, que dice las instalaciones necesarias para el acceso y circulación de personas con discapacidad. Yo en algún curso de posgrado con abogados he tenido discusiones, dividió el grupo en dos, si había que poner o no rampas para discapacitados y si las tenían que pagar o no entre todos. Y la verdad yo no puedo dudar de eso, son partes comunes, se pagan entre todos. Y además, aún antes de la vigencia del código, hay normas en tratados internacionales en contra de la discriminación, que favorecen la igualdad, y están por encima de la ley de propiedad horizontal. Sin embargo, no todos pensaban así. Bueno, esta discusión no va a continuar porque ahora en forma expresa lo dice el código. Es una parte común y ustedes saben que hay reglas que obligan en los edificios a tener este acceso para discapacitados. Igual les cuento que el día que fui a votar hace poco, fui a una escuela pública y había una escalera y había 2 o 3 personas con sillas de ruedas que no podían subir. Me llamó mucho la atención que una escuela no tenga la rampa para discapacitados, y más habiendo una ley que lo ordena, ¿no? Lo que no dice el código es si estas partes comunes pueden o no ser convertidas en privativas, en unidades funcionales. No lo dice, pero pienso que sí. Siempre y cuando no se trate de aquellas indispensables para la seguridad y no se ponga en peligro la viabilidad del sistema. No podría un ascensor convertirse en privativo porque todos lo precisan para salir. Pero no había inconveniente, por ejemplo, en que el local del portero o una azotea pueda convertirse en parte privativa, y siempre y cuando esto se decida por unanimidad, es decir, que todos estén de acuerdo. Porque cada uno tiene un porcentaje sobre las partes comunes. Y si se va a convertir en privativo, me están quitando ese porcentaje sobre un espacio. Me están quitando mi derecho de propiedad. Y no me pueden quitar mi derecho de propiedad si yo no presto mi consentimiento, porque eso sería una venta forzosa que no está prevista. Entonces, solo esto por unanimidad. Otra novedad que trae el código es que dice en una norma que las partes comunes pueden pertenecer a todos o a algunos. Puede haber partes comunes que no sean de todos los consorcistas, sino de algunos, siempre y cuando esto esté estipulado expresamente en el reglamento, ¿no? Ahora este artículo 2042 me dice cuáles son las partes comunes no indispensables. ¿Se acuerdan que el artículo anterior decía partes necesariamente comunes? Y este dice las que no indispensables.
podría interpretar que no indispensable es lo contrario al artículo anterior, que las otras sí son indispensables. Pero tampoco, porque hay algunas que no son indispensables. Y este artículo, la verdad que me llamó la atención. No estaba en el proyecto del año 98, fue agregado por esta comisión. Yo lo llamo un artículo elitista. Porque dedicar un artículo a la piscina, el solarium, el gimnasio, el Zoom, la mayoría de nosotros no vive con estas comodidades. Nos gustaría, a mí me encantaría, pero no todos tenemos esa suerte. Pero además es obvio que son comunes. ¿De quién van a ser? Tienen que ser comunes. Y además es obvio que no son indispensables. Este artículo, la verdad, no debería estar. Está dedicado a una minoría y en forma totalmente innecesaria. Íbamos a llegar a la misma conclusión, aunque no hubiera ninguna norma que lo diga. Vieron que dicen que este es el código de los pobres. Este artículo no. Hay otros que tampoco, pero este ya ven que no. No es taxativo, puede haber otras. Pueden poner la cancha de tenis. Bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Cuáles son nuestros derechos? Y acá ustedes pueden distinguir sobre la parte propia y sobre las partes comunes. Este es un derecho real. Y ustedes saben que en los derechos reales hay 3 facultades claves que son usar, gozar y disponer. Obviamente, este es un derecho que se ejerce por la posesión, podemos usar y gozar. Lo interesante es que hay límites. Si yo tengo una casa y estoy medio aislado, mi uso y goce es más amplio porque no molesto a nadie. Cuando estamos en un edificio y comprimidos, y nuestro uso y goce tiene limitaciones, obviamente, porque por un lado me tengo que adecuar al destino que tenga la unidad, destino que está en el reglamento. Si el destino es vivienda, no puedo poner un consultorio ni un estudio jurídico. A veces tenemos casos que llegan a la justicia, porque alguien ha puesto un local comercial y no está previsto en el reglamento. Y hay restricciones en el propio código, que después vamos a ver, que no puedo hacer ruido que perturbe a los demás, no puedo tener mercadería peligrosa. El código dice que puedo disponer, lo cual está bien, pero la novedad es que dice que puedo disponer jurídica y materialmente. Disponer jurídicamente sin duda, yo puedo enajenar la unidad, puedo gravarla con derechos reales como el usufructo, la puedo hipotecar, de esto no hay duda. Lo que me llamó la atención es que diga que se puede disponer materialmente, porque hasta el día de hoy la doctrina en general sostenía que no se puede disponer materialmente. Porque como les dije antes, si el techo es común, las paredes es común, el piso es común, no puedo hacer un agujero en el piso o en el techo, ni atravesar la pared, porque no es mío, porque es de todos. Entonces, disponer materialmente está muy limitado. Puedo sí revestir, pintar, colgar un cuadro, pero no mucho más. Sin embargo, el código dice en forma expresa que puedo disponer materialmente. Después vamos a ver que para hacer todo eso se necesita una asamblea y la conformidad de los demás, si no, no puedo. También puedo constituir derechos personales, el caso típico es la locación, ¿no? De esto no hay ningún problema. Y el código dice que hay una obligación, que antes lo decían los libros, pero no estaba en la ley, que es que cada uno tiene que ocuparse de reparar su propia unidad. Claro que
mientras no le cause daño a los demás, nadie me va a obligar a esto, nadie se va a enterar lo que hago dentro de mi unidad. Pero sí, cuando esto afecte a otro, me lo pueden exigir. Y sobre las partes comunes, esto es muy similar. Puedo usar y gozar, siempre respetando el destino. Si la terraza es para colgar ropa, no puedo ahí hacer otra cosa. Y sobre todo respetando el derecho igual que tienen los demás. Como si alguien está muy nervioso y quiere estar todo el día para calmarse, subiendo y bajando por el ascensor. No puede. Los demás tienen el mismo derecho que yo y lo tengo que respetar, ¿no? Y como les dije antes, puedo disponer jurídicamente, pero esto va unido a los actos de disposición sobre la unidad funcional, porque son inseparables. El día que vendo la unidad, vendo mi cuota sobre las partes comunes. El día que la hipoteco, hipoteco mi cuota sobre las partes comunes. Todo unido, no los puedo separar. Estos son algunos de los temas que más llegan a tribunales, las obras. En la unidad funcional hay obras que tácitamente están prohibidas. Yo no puedo hacer ninguna obra nueva que ponga en peligro la seguridad del edificio. Esto está prohibido y aunque me lo autoricen todos, esa autorización no tendría valor. Es de orden público esto de no afectar la seguridad del edificio. Hay otras muy sencillas que no requieren autorización. Y aquellas obras nuevas que yo quiera hacer en mi unidad, que me beneficien solo a mí, solo se pueden hacer con la aprobación de todos, es decir, con unanimidad. Porque en alguna medida voy a afectar partes comunes. El caso típico es aquel que cierra un balcón o techa un patio. Acá se están involucrando partes comunes y en beneficio de uno solo. Cuando es en beneficio de uno solo, la mayoría necesaria es la unanimidad. Y estos casos llegan a tribunales, a veces por envidia, porque no se llevan bien, por varios motivos. A mí me sorprende que haya tantas demandas por esto, pero un señor cierra el balcón y lo demanda el consorcio o lo demandan los vecinos para que quite el cerramiento porque no consiguió la mayoría. Y se imaginan que es imposible conseguir la unanimidad, que yo consiga, que vayan todos a la asamblea y que todos me voten a favor, eso es un milagro, no ocurre nunca, después vamos a ver. Y alguien opta por lo más práctico, dice, lo hago y listo, después vemos. Y viene la demanda. Yo hace unos años era muy severo, porque quizás por haber leído mucho a la doctora Hayton, ella dice en el libro, si alguien hace la obra sin permiso, y después el juez dice, bueno, ya que la hizo, se la perdono, no le causa daño a nadie, hay abuso del derecho del consorcio que quiere tirar abajo la obra. Dice, estamos premiando al que violó la ley, porque la ley me dice que tengo que ir a la asamblea, pedir permiso, convencer, y si en vez de hacer todo eso, lo hago directamente y presento el hecho consumado, y después el juez es contemplativo, se premia al que obra mal, al que obra violando la ley, que es el criterio severo, ¿no? Con los años, la verdad, me fui ablandando. Una vez un señor tenía un patio, y en el patio hizo un pequeño techito para proteger a la parrilla, y el consorcio lo demandó. Y la verdad que me pareció abusivo, ya no le causaba daño a nadie, era un techito que ni siquiera afectaba la estética, pasaba desapercibido, y dije que pierdan tiempo en demandar por esto. Y ahí empecé a replantearme todo,
y a ser más flexible y a entender que a veces no es fácil ir a la asamblea y conseguir la mayoría y convencer a los demás. Y me fui inclinando, no del todo, pero un poco hacia aquellos que piensan que hay abuso del derecho en este tipo de demandas. Y hay que ver caso por caso, hay obras muy groseras, no se puede techar todo un patio, porque el patio es aire y luz, es la ventilación del edificio. Además, si yo techo todo un patio, el que vive en el primer piso ahora tiene el patio nuevo, que es el techo del patio que estaba abajo, y todos podrían ir cerrando y agrandando su departamento. Esto no se puede. Pero hay obras menores que la verdad no causan ningún perjuicio, ni afectan la estética, y podemos tolerarlas y ser más comprensivos. ¿Y qué pasa con las partes comunes? La doctrina desde hace años decía, cuando la obra beneficia a todos, basta con la mayoría absoluta, más de la mitad. Si la obra beneficia a uno solo, como les dije antes, se necesita la unanimidad, que todos estén de acuerdo. Esto que decía la doctrina, ahora el código lo consagra en forma expresa. Lo dice así. Y agrega algo que me llenó de orgullo, porque yo lo había escrito hace un tiempo, que también se necesita la unanimidad cuando, si bien la obra beneficia a todos, altera sustancialmente la concepción originaria del edificio. Supongamos que tenemos la entrada del edificio y el garage. Y dicen, vamos a achicar la entrada para agrandar el garage. Tiran abajo la pared, agrandan el garage y la entrada es más chiquita. Esto es en beneficio de todos. Pareciera que entonces basta con la mayoría absoluta. Pero, si bien es en beneficio de todos, altera la concepción originaria del edificio. Hay que cambiar los planos, el edificio va a ser diferente. Entonces acá el código dice, también hace falta la unanimidad, aun cuando beneficia a todos, cuando se da esta circunstancia. Otra novedad es que ahora en la asamblea, cuando se pretenda hacer una obra de este tipo, hay que llevar un informe técnico previo. Dice el código que si la obra va a beneficiar a uno, por ejemplo, cerrar un balcón, el que se beneficia con la obra va a cargar con todos los gastos, está bien. A veces el gasto es importante. He visto algún caso de que en una terraza la han cerrado, ponen un jacuzzi, un jardincito, y eso altera los porcentajes, porque ya las partes cubiertas son diferentes y cambian los porcentuales y hay que modificar el reglamento. Eso es un poco caro. Bueno, el que se benefició con la obra tendrá que hacerse cargo del costo y esto parece muy razonable. Antes, cuando se aprobaba una obra en la asamblea, la minoría podía impugnar judicialmente si la obra era de costo excesivo, contraria a la ley o al reglamento, o ponía en peligro la seguridad. Esto se repite. Aquellos que fueron a la asamblea y votaron en contra, si se dan estas circunstancias, pueden iniciar un pleito para pedir la nulidad. La novedad es que ahora también dice el código que puede demandar a aquel que pidió permiso y se lo negaron. Este también ahora tiene la acción judicial. No, a lo mejor basta con la mayoría absoluta o también si no logra la unanimidad, sí. Más trabajo para los jueces. A lo mejor yo quiero que se arregle el ascensor. Eso es en beneficio de todos. Bastaría la mayoría absoluta. O a lo mejor yo creo
que el ascensor está mal y que puede haber un accidente. Y lo explico en la asamblea y pido que se haga el arreglo. Necesita mayoría absoluta, no unanimidad. Pero la mayoría vota en contra porque no quieren gastar. Yo podría iniciar una acción y que el juez lo ordene. El código también se refiere a aquellas reparaciones que son urgentes, ¿no? Porque nosotros sabemos que cuando hay que hacer una reparación en las partes comunes, tenemos que llamar a este personaje tan difícil que es el administrador. ¿Vieron cómo es? Llamamos al administrador y nos dicen que llamemos de 12 a 15. Y cuando llamamos de 12 a 15 nos dicen que marquemos 1 si es en español y que marquemos 2 y 3 y nunca llegamos al administrador. No es fácil. Y a lo mejor está cayendo agua en el baño y la cosa está un poco ya complicada. A mí que me llama mi esposa y me dice, hace algo, cae agua, como si yo pudiera, yo fuera plomero. Yo les confieso que en mi próxima vida voy a ser plomero. Gana mucho más que un abogado. Es una exclusividad. Bueno, nos cae agua en el baño, estamos nerviosos, el administrador no nos atiende. ¿Qué hacemos? Y lo que vamos a hacer es arreglarlo nosotros y después vamos a pedir el reintegro. Y esto es lo que dice el artículo 2054. Habla de la ausencia del administrador. Ausencia, quiere decir que está ausente. ¿Qué quiere decir ausente? O que está de viaje, o no hay administrador por el momento, lo removimos y hay que designar otro. O yo digo también, no nos atiende, no nos presta atención. Es una manera de estar ausente. El código dice, ¿sí? Sí, pero podríamos quizás con un escribano hacer un acta de que llamamos 20 veces y no nos atendió, o nos atendió una vez y nos dijo que llamemos mañana, o mandar una carta documento y no la contestó. Bueno, ustedes de esto saben más que yo. También se refiere a la ausencia del consejo, porque puede haber, no es obligatorio, pero puede haber un consejo de propietarios. Vieron que siempre en todo edificio hay 2 o 3 que no tienen nada que hacer y quieren ocuparse. Bueno, puede haber, si lo prevé el reglamento, no es obligatorio, un consejo, que en muchos edificios ya había esto. Ahora el código lo contempla como una posibilidad. Por suerte es optativo. ¿Por qué digo por suerte? Porque el proyecto de la comisión decía que era obligatorio. Yo eso lo critiqué, porque hay torres con 200 departamentos, pero también hay edificios de 4 o 5 unidades, esos PH o edificios de pocos pisos. Y si son 5 o 6, ¿qué sentido tiene que haya obligatoriamente un consejo de 3? Si son poquitos, tiene sentido cuando son muchas unidades. Y siempre hay voluntarios para esto, ¿no? No, siempre hay. Ustedes van a ver en las asambleas, van a ver muchas cosas. Hay que ir con un psicólogo y un sociólogo a la asamblea, pero siempre hay 2 o 3 que quieren mandar. En todos los órdenes de la vida hay gente que quiere mandar en algún lado. Y algunos concretan su aspiración en la asamblea. Es tener más poder dentro del edificio. La ley 13.512 decía que había que avisar a los demás y esperar que no se opusieran. Yo les mandaba una carta a todos mis vecinos y les digo, mire, tengo una gotera en el baño, voy a hacer el arreglo. Si pasaban unos días y nadie me decía que no, lo hacía y después pedía el reintegro. Todo esto el código lo suprimió, ahora es más expeditivo. No tengo que avisar a los demás, ni esperar a ver si se oponen o no.
Ahora me dice que mi derecho a reembolso corre peligro si el gasto es injustificado. Antes la ley decía si el gasto no era útil, ahora dice injustificado. Supongamos que llamo al plomero. Viene el hombre a la mañana y me dice, esto le sale 40.000 pesos, es lo que cobran, me da 10.000 de adelanto y vengo a la tarde y le hago el arreglo. Bueno, yo le doy los 10.000 a la mañana y el hombre no viene nunca más. Esos 10.000 no me los van a reintegrar porque no es un gasto justificado. O si algo que vale 5.000, yo lo pagué 15.000, pagué de más, también es injustificado. Me van a reintegrar lo que entiendan que corresponde. Lo que no prevé el código, como sí hacía la ley 13.512, ¿qué pasa si hay ausencia pero no urgencia? Hay que hacer el arreglo, el administrador no me lleva el apunte, pero no es urgente. Si esto se demora, no es grave. Espero toda la vida que me atienda el teléfono. Yo creo que en algún momento, por analogía, se puede aplicar esta solución, aun cuando no haya urgencia, porque si no, nunca se va a hacer el arreglo. Tenemos muchas obligaciones, ya las sabemos, ¿no? Tenemos que cumplir con el reglamento, si hay un reglamento interno también, conservar en buen estado nuestra unidad, esta muy simpática de pagar las expensas, las ordinarias y también las extraordinarias. Antes se hablaba de las expensas extraordinarias, que nadie sabía bien cuáles eran. Ahora tampoco vamos a saber bien cuáles son, pero el código las reconoce, dice que hay ordinarias y extraordinarias. Las expensas hay que pagarlas de acuerdo a nuestro porcentual, y ese porcentual va a estar determinado en el reglamento. El código prevé que algunas unidades pueden ser exceptuadas de algún gasto, pero esto tiene que estar previsto en el reglamento. El caso es el local que está en la planta baja. A lo mejor el local no usa el ascensor, no recibe la calefacción. Nos va a decir, bueno, yo quiero pagar menos de expensas porque no estoy usando ciertos servicios. Esto solo puede ser así si está previsto en el reglamento o si la mayoría un día modifica el reglamento y atiende este reclamo. Si no, cada uno de nosotros tiene que pagar de acuerdo a lo que diga el porcentual o ir a juicio. Esto me parece muy bien, dice el código, que hay que permitir el acceso a la unidad para realizar reparaciones de cosas y partes comunes y de bienes del consorcio, como asimismo para verificar el funcionamiento de cocinas, calefones, estufas y otras cosas riesgosas, o para controlar los trabajos de la instalación. Vieron que siempre tenemos un vecino que decimos, y este tendrá un calefón en buen estado, explotará, nos hará volar a todos. Bueno, tenemos la herramienta, si lo consideramos, se puede entrar aún por la fuerza a la unidad para hacer el control. Esto ya existía antes también, hay un artículo en el Código Procesal, no sé, 623 ter o 4, no me acuerdo, que da también esta posibilidad. Habla el Código del Fondo de Reserva, que hace años que lo soportamos y contribuimos, ahora está mencionado expresamente. El Fondo de Reserva, como ustedes saben, es para gastos imprevistos. Y tenemos la obligación de notificar al administrador nuestro domicilio si va a ser diferente al de la unidad. Y como les dije antes, tenemos prohibiciones. No podemos destinar la unidad a usos contrarios a la moral y a las buenas costumbres. No, buenas costumbres decía la ley anterior, esta no lo dice. Solo a la moral, así que nos podemos portar peor ahora. Dice, o a fines distintos a los previstos en el reglamento, porque no podemos poner
un estudio jurídico si el destino es vivienda. No podemos perturbar la tranquilidad de los demás. El código sienta la pauta de la normal tolerancia, no podemos exceder la normal tolerancia, porque algún ruido podemos hacer. ¿Cómo se mide la normal tolerancia? Con criterio objetivo. Es decir, lo que es insoportable para el común de la gente, no para uno en particular. Hubo un caso que llegó a la Corte Suprema. Un señor demanda a los vecinos del piso de arriba porque decía que los chicos a la mañana cuando iban al colegio corrían y hacían mucho ruido y que a él lo molestaba. Ganó en primera instancia, ganó en Cámara, increíble, ¿no? Y llegó a la Corte y la Corte lo revocó. Se había demostrado en el expediente que era un maniático, tenía doble capa de vidrio, doble alfombra, doble revestimiento, no soportaba ningún ruido. Pero eso no es la normal tolerancia. La normal tolerancia es lo que es, como dije, insoportable para todos, no para alguien en particular. Además estaríamos llenos de demandas de este tipo. Si vivimos en un edificio en propiedad horizontal, también tenemos que poner buena voluntad y acomodarnos, ¿no? Lo único que yo no puedo soportar, les confieso, tengo un vecino que grita los goles de Boca. Eso es muy desagradable. Sí. Bueno, no podemos ejercer actividades que comprometan la seguridad del inmueble, depositar mercadería peligrosa. Si hacemos algo de todo lo que vemos acá, el consorcio nos puede demandar. Bueno, creo que todos ven. Tenemos que pagar las expensas, ¿no? ¿Qué son las expensas? Dice, gastos de conservación y reparación de la propia unidad funcional. Esto no es expensa. Esta es una obligación que cada uno tiene de tener en buen estado su propia unidad. Como vimos, en principio nadie nos va a venir a controlar, pero si esto pone en peligro a los demás, entonces sí, el consorcio tiene una herramienta para entrar y verificar si nuestra estufa está bien, si no tenemos nada que pueda afectar a los otros. Dice, asimismo, hay que pagar las expensas comunes, ordinarias. Ven que dice ordinarias, porque puede haber extraordinarias, de administración y reparación o sustitución de las cosas y partes comunes o bienes del consorcio. Acá está la clave, dice, necesarias para mantener en buen estado las condiciones de seguridad, comodidad y decoro del inmueble. ¿Qué son entonces las expensas? Son mejoras necesarias. Son aquellas necesarias para mantener en buen estado las partes comunes. Quiere decir que para mí la palabra clave son necesarias, indispensables. Todo aquello que no sea indispensable para mantener en buen estado ya no sería una expensa, entraría en otra categoría, en una innovación, obra nueva. Las expensas son los gastos corrientes de rutina para mantener en buen estado. Es arreglar el ascensor, controlarlo, el material de limpieza, y acá entra también el honorario del administrador, la remuneración del encargado, todo lo que tiene que ver con la conservación del edificio. Me llamó mucho la atención y lo subrayé. Dice, y las resultantes de las obligaciones impuestas al administrador por la ley, el reglamento o la asamblea. Esto es un poco peligroso así. Obligaciones impuestas al administrador. El administrador tiene que pagar impuesto a las ganancias, supongo. ¿Eso lo tenemos que pagar nosotros en las expensas? Esa es una obligación que la ley le impone al administrador. No pareciera, pero como está redactado esto, acá en la ciudad de Buenos Aires hay un registro de administradores.
le pueden poner una multa al administrador. Esa obligación impuesta por la ley al administrador, ¿la tenemos que pagar nosotros en las expensas? No parece muy feliz esta frase, que no estaba en la ley 13.512. Es obvio, sí, que si el administrador paga el aporte al sindicato del encargado, la jubilación, esas obligaciones que él tiene, sí, las va a trasladar a nosotros. Pero hay algunas obligaciones que son de él que no me parece que deberían ser trasladadas. Claro, pero como ahí está puesto así a seca, sin aclaración, hay que interpretar así como usted dice, pero debió ser más feliz la redacción. Además, ustedes saben que los administradores, todo lo que nos puedan trasladar a nosotros y no pagar de su bolsillo, si pueden, lo hacen. Igualmente son expensas ordinarias las requeridas por las instalaciones necesarias para el acceso o circulación de personas con discapacidad, que esto está muy bien. Para terminar con la discusión, queda claro que hay que pagarlo entre todos. Y también para las vías de evacuación alternativas para casos de siniestro. Ahora están las extraordinarias. Hay que pagar también las extraordinarias que disponga la Asamblea. Hay que hacer un arreglo extraordinario, cambiar todo el piso de la terraza porque ya no da más, y bueno, eso también lo tenemos que pagar de acuerdo al porcentual que nos diga el reglamento. Esto no lo decía la ley anterior. El certificado de deuda que expide el administrador y aprobado por el Consejo, si es que lo hay, no siempre lo hay, ahora es título ejecutivo. Esto no estaba en la ley anterior, pero estaba en el Código Procesal y funcionó perfectamente. Las expensas, ustedes saben, se reclaman por juicio ejecutivo, que es el certificado que expide el administrador. Sí, sí lo hay. En aquellos edificios que tengan consejo, sí. Sí. Bueno, cuando estaba el proyecto de la comisión no decía esto. Hay un abogado, no me recuerdo el apellido, que preside una liga del consorcista. Y él criticó porque decía que era peligroso darle esta arma al administrador. Y se ve que entonces lo escucharon y le agregaron con la conformidad del Consejo para atenuar ese poder que tiene el administrador, de tener una vía ejecutiva para reclamar una deuda que él mismo certifica. Yo sé que es un poco peligroso, pero lo cierto es que también todo es peligroso. Pero no hay una idea más práctica que esta. Y hace años que funciona, y si alguna vez el administrador se excede, se puede también después impugnar, iniciar un juicio contra el administrador. Y hasta se lo puede remover. Pero bueno, le han puesto un límite y no me parece mal. Y yo creo que se podría oponer la excepción. Bueno, se acompañará una copia del reglamento. Bueno, pero a ver, pensemos, no hay consejo. El administrador inicia el juicio ejecutivo. El demandado opone la excepción de inhabilidad de título. Él tiene que probar también, dirá, acá hay un consejo, acá está la prueba de que hay un consejo y que no falta la firma, la aprobación. El que opone una excepción también carga con la prueba. Confiemos. No nos traigan más trabajo a nosotros. Bueno, una duda, no duda, este crédito tiene privilegio, el crédito por expensas lo tiene, esto está en el artículo 2582. La duda es con los conjuntos inmobiliarios, cementerios y tiempo compartido, donde también hay que pagar expensas.
Con los conjuntos inmobiliarios no habría problema, porque dice el código que es una propiedad horizontal especial. Así que la solución es la misma. Ahora, con los cementerios y con el tiempo compartido, no está claro que haya privilegio. Porque el artículo 2582 solo se refiere a las expensas comunes en propiedad horizontal. Y estos son derechos nuevos, derechos distintos. Yo le pregunté a la doctora Mariani de Vidal, que es una experta en privilegios, y ella me dice, sí, este crédito también va a tener privilegio porque son gastos de conservación en la cosa. Y hay una norma que dice que el que hace gastos de conservación en la cosa tiene privilegio. Igual a mí me queda la duda, porque los privilegios son de interpretación restrictiva, no se pueden aplicar por analogía, tienen que surgir en forma clara de la ley. Y no hay una norma expresa que lo diga para el caso de los cementerios y el tiempo compartido. Tampoco para el tiempo compartido hay una norma que hable del título ejecutivo. Así que estas son problemas, inquietudes que seguramente ustedes nos irán planteando en los pleitos. ¿Quién está obligado a pagar las expensas? Acá hay una novedad importante. Dice el artículo 2050, sin duda, el propietario. De esto no hay duda. Ahora dice que sin implicar su liberación, los que sean poseedores por cualquier título. Y es muy interesante esto. Fíjense una cosa, con la ley anterior, soy dueño de un departamento, lo doy en usufructo. El usufructuario es un poseedor, pero en la ley 13.512 no tiene obligación de pagar las expensas. Yo puedo en el contrato, como hacemos con el inquilino, ponemos en el contrato que tiene la obligación de pagar las expensas, pero eso vale entre los contratantes, es inoponible al consorcio. El consorcio le reclama hoy al propietario, nada más. Entonces yo pensaba, soy dueño de un departamento, tengo un hijo joven, le doy a mi hijo el usufructo del departamento y mi hijo no paga nunca las expensas. El obligado soy yo. El consorcio me demanda porque no se pagaron las expensas, el departamento se remata con el usufructuario adentro, porque es un derecho real oponible erga omnes. Entonces esta podía ser una manera de que yo le diera un departamento a mi hijo y que de por vida, si él es joven, el usufructo va a durar mientras viva, nunca pague las expensas. Porque aunque yo pierda el departamento, siempre alguien que compre ese departamento va a cargar con el usufructuario. Y además, ¿quién va a querer comprar en una subasta un departamento con un usufructuario joven? Bueno, esto era una posibilidad. Yo escribí hace mucho un artículo diciendo que no, que el consorcio podía pedir la revocación del usufructo, porque si no esto era una burla. Podía el consorcio, subrogándose en los derechos del dueño, pedir la revocación del usufructo. Sin embargo, en los casos que se presentaron en la justicia resolvieron distinto, que no se podía revocar el usufructo. Con lo cual esta era una manera de que nunca se pagaran las expensas. Se remataba siempre el departamento por poco dinero y las expensas seguían sin pagarse. Y si las expensas no las paga nuestro vecino, las tenemos que pagar nosotros, porque de algún lado la plata tiene que salir. Esto ahora se termina, no se va a discutir más, porque ahora también el usufructuario va a estar obligado a pagar las expensas, lo dice el artículo. ¿Y qué pasa si no las paga? Bueno, hay otra novedad en el código. Cuando el código regula el usufructo, dice que se puede ejecutar el derecho de usufructo. Esto es muy novedoso.
Quiere decir que si hay un usufructuario que tiene una deuda, el acreedor del usufructuario le puede rematar el derecho de usufructo. ¿Qué es esto? En una subasta adquirimos el usufructo que tenía esa persona que no pagó su deuda. Pasamos a ser usufructuarios en lugar de él. ¿Cuánto va a durar el usufructo? El tiempo que debía durar el usufructo original. Y creo que esto es un acierto muy interesante y va a evitar muchos problemas. Dice poseedores por cualquier título. ¿Y qué se me ocurre a mí? Acá entra sin dudas el comprador con boleto de compraventa. Aquel que compra un inmueble, tiene la posesión, pero todavía no escrituró que tiene un boleto de compraventa, entraría perfectamente en este artículo, es un poseedor. El consorcio también entonces lo puede demandar. Ahora, me queda la duda, ¿qué quiere decir cualquier título? Porque el proyecto de la comisión no decía esto, decía poseedores con derecho real o personal. Y lo cambiaron por cualquier título. Supongamos que hay un intruso, alguien que se introduce en el departamento. Ustedes saben que si lo posee durante 20 años lo va a adquirir por usucapión. Ese es un poseedor también por cualquier título, o ningún título tiene. Entonces, ¿qué quiere decir cualquier título? Cualquier forma o cualquier derecho, que no es lo mismo. Que alguien tenga un derecho cualquiera sea, un derecho real, un derecho personal. Según la interpretación que hagamos, a mí me queda la duda, aún un intruso podría estar obligado a pagar las expensas. No estaría mal, porque si alguien quiere adquirir por usucapión, tiene que probar que se comportó como dueño durante 20 años. Y una buena prueba es pagando las expensas. Yo tengo tantas. No es poseedor el inquilino. Dice poseedor y el inquilino es tenedor. Ahí creo que no. Por eso les doy el ejemplo del usufructuario y del que tiene un boleto de compraventa. Ah, sí, sí. Que el patrimonio puede no ser, no es la unidad funcional, porque esa tiene un dueño. El dueño también está obligado, ahí dice que no se libera por esto. Y sí, eso lo van a ver como estrategia que les conviene, pero pueden demandar perfectamente a los dos. Lo que no se puede es cobrar dos veces, una vez que cobran. Bueno, acá tenemos algún problema. Dice el artículo, sí. Hemos siempre dicho que no, pero la verdad lo voy a tener que volver a estudiar, porque ahora hay normas en el código que le dan otra categoría. Ya no lo llaman más concubinos, conviviente, y si la convivencia está inscrita en un registro, tiene algunos derechos. Yo creo que no es poseedor, porque si yo soy dueño de un inmueble, por ejemplo, e invito a alguien a vivir conmigo, hay muchos derechos que van a derivar de esa relación, pero no la posesión la sigo teniendo yo. Pero son temas que se nos vienen también. Dice este artículo 2049, los propietarios no pueden liberarse del pago de ninguna expensa o contribución a su cargo, aún con respecto a las devengadas antes de su adquisición, por renuncia al uso y goce de los bienes o servicios comunes, por enajenación voluntaria o forzosa, ni por abandono de su unidad funcional.
Bueno, vamos a ver. No me puedo liberar de pagar las expensas por renuncia al uso y goce. Esto está muy bien. Si yo soy amarrete y me baño con agua fría, o no uso el ascensor para que no se gaste y me gusta subir por la escalera, tengo que pagar igual las expensas. No puedo decir que uso y gozo menos y que me cobren menos, no. Sería caótico. Ahora, ¿cómo es el sistema hoy? Este señor es dueño de un departamento, ¿no? Y lo vende. Este señor debe 10.000 pesos de expensas. Se lo vende a este otro que está acá. Le viene la deuda con el departamento, ¿sí? Dice el artículo 17 de la ley 13.512 que esta deuda sigue el dominio del piso o departamento. Quiere decir que este que compra un departamento que tiene una deuda, le viene la deuda, pero este no se liberó, porque acá dice que no se libera por la venta. Quiere decir que hay dos obligados, el que vende, que tenía la deuda, y el que compra un departamento con deuda. ¿Cómo responde este? Con la cosa, con el departamento, no con todo su patrimonio, porque la deuda no es de él, la deuda le vino, ¿sí? Entonces responde solo con la cosa. Supongamos que este le vende ahora a un tercero, este que está acá, el departamento. Esta deuda que era de este y que le vino con el departamento, se va con el departamento. Ahora pasa acá la deuda, los 10.000 pesos. ¿Me van siguiendo, no? Le vino con el departamento, se va con el departamento. Los 10.000 que me vinieron se van al otro. Porque la deuda no era mía, era del departamento, digámoslo vulgarmente, se va con el departamento este otro. Así es hoy, sin duda. ¿Qué dice el artículo? No pueden liberarse aún con respecto a las devengadas antes de su adquisición. La devengada antes de la adquisición, que éste adquiere, si le pasa a este, dice que no puede este liberarse. Me cambió. Pero está mal. Además de que es injusto, hay un artículo, el 1937, que dice que el sucesor particular responde solo con la cosa, cuando le viene la deuda con la cosa. Y entonces yo digo, si este, que le vinieron los 10.000 con el departamento, le vende a este y le manda el departamento con los 10.000, este no se libera, me dice el código, de la deuda que se devengó antes de la adquisición. No se libera, pero responde solo con la cosa. ¿Qué sentido tiene que no se libere si va a responder con algo que ya no tiene más? El patrimonio no se lo pueden embargar, solo la cosa, y la cosa se la pasó al otro. Está mal. Salvo que me digan que acá hay una excepción al 1937, pero lo leí 20 veces y no lo entiendo así. Creo que se han equivocado, porque el sistema de la ley 13.512 cerraba bien. Si la deuda me viene con la cosa, respondo solo con la cosa y se va con la cosa. Ahora me viene con la cosa, se va con la cosa, pero yo no me desobligo. ¿Y qué sentido tiene estar obligado a algo si igual no tengo con qué responder? Si me embargan mi auto, voy a decir, no, usted lo único que me puede embargar es el departamento, que ya lo vendí. Sí, pero no surge del código eso. Claro, pero no hay una norma acá que hable de la subrogación real, como si la hay, por ejemplo, para la hipoteca, los privilegios, la protección de la vivienda. Acá no lo dice. Yo creo que ha habido un error, han querido reforzar lo que siempre se dijo y lo redactaron mal, creo. O quisieron
cambiar el sistema, pero hay una pata que me está faltando y no me cierra. Tampoco me libero por el abandono. Si yo debo expensas, puedo abandonar la unidad. Abandonar no es que cierro la puerta y me voy. Es que abandono el derecho real. Dejo de ser propietario. Los derechos reales se pueden extinguir por el abandono. Eso hay que hacerlo por escritura pública y ustedes saben, va a pasar al dominio privado del Estado. Si hago eso, pero de vía expensa, sigo obligado, no me libero. Claro. No. No, lo están reiterando. No, porque lo deja obligado al anterior. En cambio, en el Yabra dice que lo tiene que pagar el comprador. Sí, pero no liberaba al anterior. Lo que dice el plenario es que el que compra en una subasta un departamento que tiene deuda, las tiene que pagar. Y acá también. Claro, no lo leen acá, pero ustedes tendrían que leer también en 1937. Ahí aparece servicios eficientes contra Yabra. Porque el 1937, que es una norma general, dice que el sucesor particular, el que adquiere, está obligado, recibe la cosa con la deuda. Sí, el anterior no se libera por el 2049, por lo que ustedes leen ahí. Y el 1937 obliga al adquirente. Claro. Acá no dice nada del adquirente. A ver, yo vendo el departamento con deuda y al que me compra le digo, mira, vos te haces cargo de la deuda. Firmamos un contrato. Eso es inoponible al consorcio. El consorcio, como ustedes ven con esta norma, puede demandar a quien quiera y si yo fui demandado y tuve que pagar algo que por contrato no me correspondía, después tendré que repetir contra mi co-contratante porque pagué algo que él asumió. Pero yo al consorcio, todo lo que contrate le es inoponible, al consorcio no le importa. Es común a veces que si alguien tiene una deuda muy grande, venda el departamento más barato y arregle que el otro se va a hacer cargo de la deuda. Hay quienes se ocupan de comprar departamentos con deuda también y para pagar menos. Dice que tampoco pueden rehusar el pago de expensas o contribuciones ni oponer defensas por cualquier causa fundadas en derechos que ellos invoquen contra el consorcio. Claro, yo no pagué las expensas, el consorcio me las reclama. Yo no le puedo decir, pero ustedes no me arreglaron el techo del baño, entonces no pago las expensas. No, eso no lo puedo hacer, tengo que pagar igual. Salvo, la única excepción es la compensación. Y ustedes tienen regulada la compensación en los artículos 921 a 923, que sería un caso de compensación legal, y ustedes ven los requisitos. Tienen que ser 2 prestaciones de edad recíprocas, con un título diferente, que sean fungibles, homogéneas, líquidas y exigibles. Difícil. Una novedad que trae el código, y me parece bien, vamos a comprar un departamento y no sabemos si hay deudas. Bueno, ahora se las podemos pedir al administrador y él tiene la obligación de informarnos si hay deuda de expensa. Y otra cosa que también nos tiene que informar el administrador, que es muy importante, es si hay juicios. Porque a lo mejor vamos a comprar un departamento y averiguamos las expensas están al día o hay una deuda muy pequeña, no nos preocupa. Pero no sabemos que ese consorcio está demandado en un juicio y que el día que se dicte sentencia va a ser terrible lo que va a haber que pagar. Y después hay que pagarlo entre todos.
Entonces ahora prevé el código que el administrador nos va a tener que informar la existencia de juicios y reclamos administrativos que haya contra el consorcio. El reglamento, como les dije antes, puede eximir a algunas unidades de pagar todo o parte de las expensas. Para eso se necesita una mayoría que no está aclarada, pero yo interpreto que va a ser la unanimidad, porque si alguien va a pagar menos, otros vamos a pagar más. Eso afecta a nuestro patrimonio. Cuando se afecta a nuestro patrimonio, se afecta el derecho de propiedad, entonces tenemos que estar de acuerdo. Ustedes saben que esta persona jurídica funciona a través de la asamblea. La asamblea es la reunión de todos nosotros, es el órgano soberano donde se toman las decisiones importantes, ¿no? Y fíjense que ahí dice es la reunión, es decir que nos reunimos. Les remarco esto porque después vamos a ver que no siempre hay reunión. ¿Qué temas puede tocar la asamblea? Dice, las cuestiones que le son atribuidas especialmente por la ley o el reglamento. Y el inciso D dice, las no contempladas como atribuciones del administrador o del consejo. El B dice que las cuestiones que están atribuidas al administrador o al consejo, cuando ellos las someten. Hay algo que para mí también acá está mal, porque siempre entendí que la asamblea es soberana, que puede tratar cualquier tema, incluso los que le correspondan al administrador. Si hay temas que por ley o por reglamento le asignamos al administrador, yo entiendo que la asamblea, si quiere, los revoca, los modifica, los trata. Como está redactado este artículo, parece que la asamblea solo puede tratar lo que no es del administrador. Lo que es del administrador es del César, no lo podemos tocar. Y yo creo que no es así, la asamblea es soberana y si el administrador toma una decisión y a la asamblea no le gusta, la puede modificar. Pero no es lo que dice ahí. Otra posibilidad es que se traten temas a pedido de quien o quienes representan más del 5%. A ver, yo quiero que se trate un tema. Y vieron que a veces pasa, que yo quiero un tema, otro quiere otro. Y bueno, no se pueden tratar todos los temas que todos quieren, es un poco desordenado. Ahora sí va a ser obligatorio cuando quienes representemos más del 5% lo pidamos. Ahí la asamblea entonces va a estar obligada a tratarlo. Para que una asamblea sea válida, se tienen que dar algunos requisitos. Tiene que haber una convocatoria. ¿Qué es la convocatoria? Es la reunión, es la citación a una reunión, un día, hora y lugar determinados. Y esa citación tiene que ser hecha por un medio fehaciente. ¿Por qué? Porque a lo mejor alguien fue citado a la asamblea y dice, yo no recibí la citación, no fui convocado. Entonces tenemos que buscar un medio fehaciente, algo que sea comprobable, ¿no? Los medios fehacientes más comunes son carta documento, telegrama, pero son muy caros. Entonces la forma más sencilla es que el portero vaya piso por piso, le da a cada uno la citación y ahí le firman un libro, entonces nadie puede discutirlo.
Ahora sí es peligroso ponerla en el ascensor, se convoca a la asamblea tal día, porque alguien podría decir, yo no lo leí, no me enteré y no hay manera de probarlo. Supongo que en el futuro vendrá también la notificación electrónica para esto y habrá un sistema seguro donde todos nos iremos enterando. Esa citación tiene que tener algo muy importante, que es el orden del día. El orden del día es la lista de temas que se van a tratar, porque no es válido tratar temas que no están en el orden del día. Y ustedes lo saben bien, se puede impugnar. Porque me llega la citación, la miro, veo los temas que se van a tratar, digo, esto no me importa, no voy. Y después resulta que se trató un tema importantísimo, que si yo sabía que se trataba hubiera ido, lo hubiera estudiado, hubiera argumentado, hubiera convencido a otros, pero no fui, no sabía. Entonces el orden del día es muy importante. Solo se pueden tratar, como dice el artículo, los temas que están redactados en forma precisa y completa. Es inválido el tratamiento de otros temas. Pero ahora vienen las excepciones. Dice, excepto si están presentes todos los propietarios y acuerdan por unanimidad tratar el tema. Bueno, un milagro, pero supongamos que están todos. Ustedes me disculpan un momentito. Sí. Algo urgente. Bueno, si están todos y todos por unanimidad aceptan tratar el tema, aunque no estaba en el orden del día, se puede tratar. Ahora, tengo una duda. Estamos todos y todos decimos, bueno, este tema que se trate. Por ejemplo, echar al administrador. Lo vamos a tratar. Ahora vamos a votar. ¿La votación, la mayoría, también es la unanimidad? ¿O la unanimidad es solo, como dice ahí, para tratar el tema? No es lo mismo tratarlo que después aprobarlo. Pareciera que para tratarlo. Después, ¿se acuerdan que yo les dije que tiene que haber una citación por medio fehaciente? Bueno, ahora dice que la asamblea puede autoconvocarse, ya sin citación, sin convocatoria. Dice, para deliberar sin necesidad de citación previa. Las decisiones que se adopten son válidas si la autoconvocatoria y el temario a tratar se aprueban por 2/3 de la totalidad. Sí, ¿por qué unanimidad en un caso y 2/3 en el otro? El proyecto decía unanimidad en los dos casos, pero en el Congreso lo cambiaron y pusieron los 2/3. Entonces, es una situación un poco como una rebelión. Nos encontramos todos en el pasillo y decimos, vamos a juntarnos en una asamblea. Si hay 2/3 del total, lo podemos hacer. Y vamos a tratar los temas que decidamos en ese momento. Acá les planteo la misma inquietud. El temario a tratar se aprueba por 2/3. La mayoría no necesariamente entonces son 2/3. Podría ser la mayoría absoluta. Dos tercios. Bueno, pero se supone que hay 2/3 ya presentes.
Si no, no pueden ni empezar. Se encontraron en el pasillo 2/3 de la totalidad. Y finalmente dicen, son igualmente válidas las decisiones tomadas por voluntad unánime del total de los propietarios, aunque no lo hagan en asamblea. Yo les dije antes, es la reunión, hay que deliberar, nos juntamos, discutimos, hablamos, esta es la definición de asamblea. Acá tienen una excepción también a la reunión, no siempre va a ser necesario. Por ejemplo, yo tomo una decisión, o tengo una idea y la escribo, y voy piso por piso y todos me van firmando, si hay unanimidad, se aprueba la decisión, sin reunión. Entonces yo les dije, tiene que haber convocatoria, orden del día, reunión, y ven que todo esto es relativo, puede no haber ni convocatoria, ni reunión, ni orden del día, todo tiene una excepción acá. Y tiene que haber mayoría absoluta, ahora vamos a ver, que también va a tener su excepción. Dice, las decisiones de la Asamblea se adoptan por mayoría absoluta, computada sobre la totalidad de los propietarios de las unidades funcionales, y se forma con la doble exigencia del número de unidades y de las partes proporcionales indivisas de estas con relación al conjunto. Novedades. Bueno, primero, ¿qué quiere decir mayoría absoluta? Para que no queden dudas, más de la mitad. Más de la mitad del total. No digan la mitad más uno, como ocurre, que suena espantoso. Está mal, porque si son 11, la mitad de 11 es 5,5, más 1, 6,5, me da 7, no puedo partir a alguien por la mitad. Y más de la mitad es 6, no es lo mismo. Más de la mitad, entonces. Si son 11, más de la mitad son 6. Las decisiones, en general, cuando no hace falta, como vimos antes, la unanimidad, la regla es la mayoría absoluta, más de la mitad del total. La novedad es que hay un doble cómputo, por unidades y por porcentual. Quiere decir que tiene que haber más de la mitad sobre el total de unidades y más de la mitad sobre el porcentual, más del 50%. Hacemos el doble cómputo. Me parece bien, porque he visto, por ejemplo, en algún caso, hay un edificio con 40 unidades chiquitas y hay un dúplex de 400 metros arriba de todo. Entonces se juntan todos los chiquitos, toman las decisiones, son carísimas, pero a ellos les sale poco. Y el que tiene los 400 metros le sale carísimo pagar las expensas. Entonces, bueno, es una manera de equilibrar los intereses de todos. Muy bien. Ahora viene la excepción. Y es una excepción muy importante, muy práctica. Porque, ¿qué pasa? Ustedes saben cuál es la verdad, la gente no va a la asamblea. Yo hace muchos años fui a una asamblea, ya había comprado un departamentito, había como 60 departamentos en el edificio. Y dije, voy a ir a la asamblea. Se ve que no me sentía bien ese día, no sé por qué fui. Y éramos 4. Entonces la miro a la administradora y le digo, bueno, no hay quórum, nos tenemos que ir. Y me dice, acá pasada media hora lo hacemos con los que estamos. Digo, mire, pero no es legal eso. Según la ley, si no hay quórum, no, pero acá es así. Digo, mire, yo un poquito estudié de esto, algo sé. No, acá es así, me dijo. Y se hizo así. Y la verdad que estuvo bien, porque si no, no se hace la asamblea, ¿no? La gente no va. Entonces siempre hay 4 que les gusta, que están en todo, que se llevan sus carpetas, que pelean. Y bueno, ellos lo hacen. Y los demás no decimos nada y así funciona el edificio.
Salvo cuando hay un tema gravísimo, importante, que todos ahí se hablan antes si quieren ir. La gente no suele ir. Como en los clubes la gente no va a votar y después se queja, y pasa esto. Entonces el código se da cuenta del problema. ¿Y qué dice? Supongamos que se hace la reunión y no hay quórum. Que el quórum, ustedes saben, tiene que coincidir al menos con la mayoría necesaria para tratar el tema. Así que por lo menos el quórum es más de la mitad. Y si se necesitan 2/3, por lo menos es 2/3, y si se necesita unanimidad tienen que ir todos sí o sí. Se hace la reunión, no hay quórum, o hay quórum pero no hay mayoría. Entonces dice acá, la mayoría de los presentes puede proponer decisiones, las que deben comunicarse por medio fehaciente a los propietarios ausentes y se tienen por aprobadas a los 15 días de notificados, excepto que estos se opongan antes por igual medio con mayoría suficiente. Acá yo les puse un ejemplo. Supongamos que hay 60 unidades. A la asamblea van 18 personas. 14 votan una decisión. Esta decisión no se puede aprobar porque no hay mayoría absoluta. No hay más de la mitad sobre el total, como vimos antes. Pero no están perdidos todavía. Se la comunican a los demás. De los 18, 14 votaron en un sentido y 4 votaron en contra, ¿no? Bueno, se la comunican a todos los demás. Hay unos 42. 10 se oponen por medio fehaciente, como dice el artículo, y todos los demás guardan silencio. Entonces acá tenemos 14 que votaron en la asamblea. Nada más, a favor solo en forma expresa 14. En contra votaron 4 y ahora otros 10. 14 contra 14. Pero hay 32 que no dijeron una palabra, que recibieron la notificación y no se opusieron. Entonces yo interpreto que se aprueba. Esos 32 que no dicen nada son los que inclinan la balanza. Porque el artículo me dice excepto que estos se opongan antes, por igual medio, con mayoría suficiente. ¿Qué quiere decir mayoría suficiente? Estos 10 que se opusieron, ¿son mayoría suficiente? Parece que no. Mayoría suficiente tengo que interpretar que quiere decir que son más los que se oponen que los que están a favor. Y si hay muchos que no dicen nada, parecieran que no son más los que se oponen. Todo esto porque se me ocurre a mí, ¿no? Tengo que tratar de entender lo que dice el artículo. Pero si pienso que la realidad es que la gente no va, que nunca hay quórum, que nunca hay mayoría, y que el código ha querido ser más flexible y dar una salida, la interpretación siempre tiene que ser favorable a la validez de la decisión y no en contra. Supongamos que se toma una decisión violando la ley, porque no hubo quórum, porque no hubo mayoría, no se convocó debidamente, no se puso el tema en el orden del día, igual se lo trató. Podemos pedir la nulidad. Este era un tema controvertido hasta el día de hoy, no el hecho de que se puede pedir la nulidad, sino ¿cuál es el plazo de prescripción? Algunos decían 10 años, porque este es un contrato. Entonces, la violación de un contrato, ustedes saben, el plazo de prescripción para demandar es de 10 años, el plazo general. Otros decían 20, porque
está en juego los derechos reales, se puede iniciar una acción reivindicatoria y la acción reivindicatoria se podría detener ante la usucapión de 20 años. Yo pensaba que eran 10 y algunos decían, creo que 90 días, tomando por analogía lo de la ley de sociedades para impugnar una asamblea. Bueno, ahora se aclara el panorama porque dice el artículo que si hay una causal de nulidad se puede plantear en un plazo de caducidad, no dice de prescripción, sino de caducidad de 30 días. A mí me parece bien, porque no se puede estar toda la vida esperando ni que el plazo sea muy largo, pero la verdad que los 30 días me parecen poco. Además dice que se cuentan desde la fecha de la asamblea. La asamblea se hace hoy. A mí me notifican la semana que viene, ya perdí una semana de los 30 días. Y supongamos que los abogados sabemos poco, pero que no siquiera soy abogado. Entonces, esto que se decidió en la asamblea, ¿estará bien, estará mal? No sé, tengo que consultar a un abogado. Lo tengo que pensar un poco, lo consulto con mi esposa, a ver si ella está de acuerdo, si no, no se puede hacer. Voy del abogado, el abogado tiene que estudiarlo también, y los 30 días se pueden ir muy rápido, contados desde el día de la asamblea. Está bien entonces poner un plazo de caducidad, pero hubieran puesto 90, dar un margen. Iniciar un juicio para mucha gente es una decisión importante, trascendente en su vida, y lo tiene que pensar y además no sabe bien que hay un plazo de caducidad. A lo mejor dice el mes que viene voy a ver al abogado y cuando vaya caducó. Parece muy breve esto. Podría interrumpir. Suspende. Ustedes saben también que está la posibilidad de la asamblea judicial. En la ley 13.512, ¿cuándo se podía una asamblea judicial? Cuando no había mayoría. Si no se alcanzaba mayoría o no había quórum, teníamos la posibilidad de pedirle al juez que él convoque la asamblea. Esa alternativa desaparece porque hoy, como vimos, siempre va a haber quórum y mayoría porque la ley da muchas posibilidades. Una minoría le comunica a los demás, hay que ver si se oponen o no. Siempre hay una forma de sortear ese problema. Entonces ahora la asamblea judicial es para otro caso. Es cuando el administrador o el consejo no convocan a la asamblea. Vimos que existe la posibilidad de autoconvocarse, pero para eso hace falta una mayoría de 2/3, ¿no? Si no conseguimos eso y no se convoca, entonces nos queda la asamblea judicial. Y dice el código que la tiene que pedir más del 10%. No aclara cómo se computa. Vimos que para calcular la mayoría absoluta pide doble cómputo de unidades y porcentaje. Acá no aclara, pero el 10% me suena más a porcentual que a unidad. El juez va a convocar a todos y acá sí, dice que resuelve por mayoría de presentes. Cuando se resuelve por la mayoría de los presentes, esta es la mayoría simple. Mayoría absoluta es cuando se computa sobre el total. Ahora, si van 10 y solo 6 votan a favor, ya está. Con esa mayoría el juez puede dar por válida la decisión. Dice el código que en subsidio decide el juez. Si no se alcanza la mayoría, pero no entiendo cómo no se va a alcanzar, porque si basta con la mayoría simple, siempre tiene que haber mayoría. La única posibilidad que se me ocurre que no haya
Que haya empate, sí. Ahí entonces va a tener que decidir el juez. Dice el artículo que el trámite tiene que ser muy rápido, entonces tiene que ser el juicio sumarísimo, y que el juez puede dictar medidas cautelares. Que la verdad, aunque no lo dijera, esto también es obvio porque está previsto en el Código Procesal, si hay peligro en la demora. El caso típico, me imagino, que es cuando hay que echar al administrador porque no se está portando bien y no hay votos suficientes para hacerlo, o no hay reunión. Además, si el administrador sabe que lo quieren echar, nunca va a convocar a la asamblea para que lo echen. Y bueno, a lo mejor esta es la salida, lo he visto en algunos casos. Ahora vamos a ver eso, a ver si viene ahora. Acá está, ¿no? Porque tengo alguna inquietud con eso. Dice, el administrador designado en el reglamento, porque el primer administrador se designa en el reglamento. Ustedes saben cómo es esto. Alguien construye un edificio. Ese alguien hace el reglamento, lo tiene que hacer para que haya propiedad horizontal. Tiene la obligación de hacerlo. ¿Qué se imaginan que va a poner este señor que redacta solito el reglamento? Todo lo que le conviene a él. Y va seguramente a designar como administrador a su amigo. Y va a poner una cláusula que va a decir que este señor administrador no puede ser removido por los primeros 5 años. O si no vota él, sin el voto de él no se puede. Son cláusulas abusivas, ¿no? Entonces dice el artículo 2066 que cesa en oportunidad de la primera asamblea, no dice al año, ¿eh? Dice cuando se haga la primera asamblea. Entonces yo hago el edificio, hago el reglamento, pongo a mi amigo de administrador. Va a tener que ser ratificado en la primera asamblea, que puede ser dentro de un mes o dentro de mucho tiempo. Dice, la primera asamblea debe realizarse dentro de los 90 días de cumplidos los 2 años de otorgamiento del reglamento. Así que si hoy otorgo el reglamento, pasan 2 años, desde ahí contamos 90 días para hacer esta primera asamblea. O del momento en que se encuentren ocupadas el 50% de las unidades funcionales, lo que ocurra primero. Si supongamos que en un año vendí y están ocupadas más de la mitad de las unidades, ahí también correrán los 90 días para que se haga la primera asamblea. Y ahí habrá que ratificar o no al administrador. La pregunta que me hicieron es porque en la ciudad de Buenos Aires está la ley 941, que crea el registro de administradores y dice que hay que ratificarlos cada año. Pero yo creo que esta ley es inconstitucional, porque esto está regulado por el Código Civil, que es una ley nacional. No toda la ley, está bien que haya un registro, un control, eso está bien. Pero darle validez de un año a la duración del mandato del administrador va en contra de lo que dice el Código Civil actual, la ley 13.512 y lo que va a decir este código a partir de agosto. Porque no dice esto, dice otra cosa. Y una ley local no puede alterar lo que dice una ley nacional. En todo aquello que esta ley local modifique a la ley nacional me parece que es inconstitucional, que nosotros nos tenemos que quedar con lo que dice el Código Civil. Aunque no nos guste, quizás es muy sabia esa ley cuando dice que al año cesa para evitar los abusos que se dan en algunos casos. Pero esto es lo que dice el Código. Este artículo también aclara que la designación de un nuevo administrador no implica
una reforma del reglamento. ¿Por qué dice esto? El primer administrador está en el reglamento. Los sucesivos no van a estar, no importa, va a cambiar un nombre por otro, Juan Pérez por Juan López. Y aclara que esto no es una reforma del reglamento para terminar con una discusión que había antes. Porque quienes decían que si cambiábamos el nombre del administrador que está en el reglamento, lo estamos reformando al reglamento, precisamos una mayoría de 2/3. Porque las reformas de reglamento precisan 2/3. En cambio, si no es una reforma, no hace falta con 2/3, basta con la mayoría absoluta, que es la regla general, más de la mitad. Por eso dice así el artículo, para que nadie crea que se necesita una mayoría superior a la general. Tenemos también al Consejo, no de manera obligatoria, sino facultativa. Y desistir va a tener que estar previsto en el reglamento. Las facultades que tiene este Consejo, como ustedes ven, es convocar a la Asamblea y redactar el orden del día si no lo hace el administrador. Porque se acuerdan que el que tiene que convocar es el administrador. Si no lo hace, lo puede hacer el Consejo si lo hay. Y si no lo hace ni el administrador ni el Consejo, se acuerdan que entonces sí podíamos pedir la Asamblea Judicial. Una tarea, está bien, controlar los aspectos económicos y financieros. Lo que hace generalmente el Consejo es controlar lo que gasta el administrador. Le pide que traiga los comprobantes. Autorizar para que disponga del fondo de reserva. Esto está muy bien. Hay un fondo de reserva que si el administrador lo quiere usar, necesitará la conformidad de este Consejo. No les dije antes, pero un problema que se suele presentar es cuando se despide al encargado, que esa es una facultad del administrador. Ahora, ¿qué pasa? Llego un día al edificio y me entero que el encargado fue despedido. Y a mí me caía bien el encargado. Y digo, ¿por qué lo habrá despedido el administrador? Y ni me consultó, no nos consultó. Peor todavía, hace 38 años que está el encargado y va a ser una demanda por despido que nos va a costar una fortuna y la vamos a tener que pagar. Para evitar justamente esto, ahora esta facultad que tiene el administrador solo la puede ejercer no con la conformidad del Consejo, sino de la Asamblea. Esta ya es una facultad de la Asamblea, lo dice en forma expresa. Esta Asamblea que vimos antes, que tiene facultades recortadas, pero sí tiene que ser consultada expresamente para el despido y la designación del personal del consorcio, para evitarnos este dolor de cabeza. Bueno, supongamos que está vacante el cargo de administrador. El Consejo se va a ocupar, mientras esté vacante, de hacer de administrador y tiene que llenar la vacante en un plazo breve de 30 días. Va a tener también las facultades que disponga el reglamento. El reglamento, cuando cree este órgano, si lo considera, le puede dar otras facultades además de la que les atribuye el Código. Esta es otra novedad que trae el Código, que son los llamados subconsorcios. Supongamos que hay un gran terreno y 2 torres. O a lo mejor hay una torre y abajo una galería con locales. Y los que viven en la torre tienen sus problemas, los que viven en la galería tienen sus otros problemas. Supongamos que los de la galería quieren decorarla de nuevo para tener más ventas. Y yo que vivo en la torre digo, uy, yo tengo que pagar ese gasto, no me interesa.
ni a los de la galería les interesa atender gastos de los departamentos. Bueno, esto es algo que se viene discutiendo hace mucho y ahora el código ofrece esta posibilidad, que es dividir administraciones. Como ustedes ven, dice, para ciertos edificios que tengan cierta estructura, el reglamento puede prever la existencia de sectores con independencia funcional o administrativa. Entonces cada uno puede tener una subasamblea, un subadministrador, pero no los independiza del todo. Si hay conflicto entre lo que decide uno y otro, va a decidir en definitiva la asamblea de todos. Y esta es una subdivisión interna. Frente a terceros responde todo el consorcio. Como se nos acabó el tiempo, brevemente también les digo que dice el código, y lo dice bien, está bien, que el reglamento integra el título de propiedad. ¿Qué quiere decir esto? Voy a comprar un departamento y el reglamento dice que no puedo poner un estudio jurídico. Y bueno, yo no lo puedo poner por más que el vendedor me diga que sí, que a él no le molesta, que me firman el contrato de venta, todo eso es inoponible al consorcio. Porque cuando yo adquiero la unidad, todo lo que dice el reglamento forma parte de mi derecho, de mis derechos y obligaciones. Eso quiere decir, el reglamento está inscrito en el registro y es oponible a todos. Eso significa. Algunos escribanos han leído esto, el reglamento integra el título, y creen que hay que hacer el reglamento de nuevo, o que hay que hacer los títulos de nuevo y transcribir en el título todo el reglamento. Yo no leo que eso quiera decir que el reglamento integra el título. ¿De reglamento? No, 2/3. Ahí sí. No lo dice el código, la ley, pero yo interpreto, como usted, cuando se afecta el derecho de propiedad, ahí se necesita la unanimidad. Sí. No, no tienen derecho a voto, solo tienen la obligación de pagar las expensas. Porque sí. Pueden, sí, quizás si el reglamento lo permite, ser escuchados, pero no votar. O tener un poder del dueño. Sí. Bueno, si no me quieren preguntar nada más, les agradezco mucho la paciencia.